La oscuridad envolvía la habitación como una manta pesada. Apenas un rayo de luz entraba desde la calle, filtrándose por la cortina entreabierta, dibujando sombras inquietantes en las paredes. El aire olía a humedad y a tormenta, como si el cielo se hubiese roto en 1000 pedazos allá afuera. El reloj marcaba las 2:37 de la madrugada, y el silencio era tan denso que cada respiración parecía un rugido. De repente, el teléfono vibró sobre la mesa de noche. Primero un zumbido corto, luego el insistente timbre que cortó la quietud con una brutalidad inesperada. Ese sonido no era común a esa hora, no era normal, y por eso se sintió como una alarma que anunciaba algo irreversible. El hombre, medio dormido, se incorporó sobresaltado, pero su mirada reflejaba más miedo que sorpresa. Ella, acostada a su lado, entreabrió los ojos y lo observó en silencio. Podía escuchar los latidos de su propio corazón acelerarse, sincronizados con el repiqueteo de la lluvia contra el vidrio. La atmósfera era espesa, cargada de una tensión invisible, como si todo el universo aguardara ese instante. El hombre alargó la mano hacia el teléfono. Dudó unos segundos, segundos eternos, antes de deslizar el dedo por la pantalla. Su rostro cambió, sus facciones se tensaron, y la voz que salió de su boca fue apenas un susurro. Ella no alcanzaba a escuchar con claridad, pero sí notó cómo su tono se volvía nervioso, como si hablara con alguien prohibido. Cada palabra entrecortada era como un golpe que caía directo sobre su pecho, y sin embargo, él intentaba mantener la calma, tapando con la palma el altavoz del aparato, como si esa barrera bastara para ocultar lo que estaba sucediendo. La tormenta afuera rugía, como si acompañara el latido de la sospecha que crecía en ella. El olor a café viejo aún flotaba en la habitación, impregnando el aire, mezclado ahora con el perfume tenue de su piel que, de pronto, ya no parecía tener el mismo calor. Sus ojos fijos en él se llenaban de preguntas que no podía formular. Una sensación gélida recorrió su espalda al escuchar cómo él se levantaba de la cama en silencio, caminando hacia la ventana con el teléfono aún pegado a la oreja. Su voz se volvió un murmullo más apremiante, más íntimo, casi como una confesión dirigida a alguien que no debía estar ahí. El ruido de la lluvia se intensificó, como si el mundo conspirara para borrar la verdad, pero nada lograba amortiguar el peso de aquella llamada. Ella sintió que el aire le faltaba, que la traición estaba ahí, respirando en la misma habitación, escondida en cada palabra que él pronunciaba a escondidas. El frío del suelo, cuando bajó los pies de la cama, le recorrió el cuerpo entero. No podía quedarse quieta. Algo dentro de ella la empujaba a escuchar más, a descubrir lo que él trataba de esconder. Su respiración era agitada, sus labios entreabiertos temblaban, y la sensación de vértigo era insoportable. La voz de él subía y bajaba, quebrándose por momentos, cargada de un nerviosismo que delataba más de lo que intentaba ocultar. Cada frase cortada era como un cuchillo que se clavaba lentamente en la carne de su confianza. Ella apretó los puños, las uñas se hundieron en sus palmas, pero no sintió dolor, solo una rabia contenida que empezaba a crecer como un incendio interno. El viento golpeó con fuerza las ventanas, y el eco de la tormenta parecía querer tapar lo que estaba ocurriendo, pero la verdad ya no necesitaba palabras. Estaba escrita en su mirada esquiva, en el temblor de sus manos, en esa llamada que llegaba como un fantasma en medio de la noche. Él giró apenas, descubriendo en la penumbra los ojos abiertos de su esposa que lo miraban con un brillo extraño, mezcla de miedo y certeza. No hubo reproche, no hubo grito. Solo un silencio tan afilado que se volvió insoportable. Y en ese silencio, ella comprendió que nada volvería a ser igual. Esa llamada, ese timbre que irrumpió en la madrugada, había abierto una grieta que jamás podría cerrarse. Un secreto estaba a punto de desbordarse, y lo que quedaba era solo esperar el golpe final. El ambiente quedó suspendido, como una escena congelada antes de la explosión. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro, la verdadera tormenta apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció gris,
con el cielo cubierto de nubes densas que parecían reflejar el peso de la noche anterior. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el silencio extraño que reinaba en la cocina. Ella lo observaba mientras elogiaba el periódico, fingiendo normalidad, pero cada movimiento suyo delataba una incomodidad latente. La taza temblaba ligeramente en sus manos, aunque intentara ocultarlo. El sonido de la cafetera aún burbujeaba, llenando el ambiente de una rutina casi mecánica. Ella, sin embargo, ya no veía un desayuno compartido, sino un teatro en el que él intentaba sostener una máscara. Cada gesto suyo parecía ensayado, cada sonrisa forzada. Era un hombre que había perdido la naturalidad de su propio hogar, y ella, con cada segundo, lo notaba más. El cuchillo chocaba contra el pan en la mesa con un sonido seco, metálico, que la hacía estremecer. Esa tensión invisible se pegaba a la piel como un sudor frío. Ella quería preguntar, quería enfrentar la verdad de esa llamada, pero algo en su interior le decía que aún no era el momento. Que necesitaba esperar, observar, reunir pruebas de lo que ya sospechaba. Él intentó iniciar una conversación trivial sobre el clima, sobre el tráfico, sobre cualquier cosa que distrajera la atención. Sus palabras se escapaban rápidas, casi atropelladas, como si quisiera llenar el vacío con ruido. Pero ella lo escuchaba en silencio, con una calma inquietante, sin devolverle respuestas claras, dejándolo naufragar en su propia actuación. El tic-tac del reloj en la pared se convirtió en un recordatorio constante del tiempo que pasaba. Cada minuto parecía más pesado que el anterior, cargado de tensión y sospecha. Ella recordaba con claridad la voz entrecortada de él al teléfono, ese tono íntimo que no pertenecía a una llamada cualquiera. La herida seguía abierta, invisible pero palpitante. Los rayos del sol intentaban romper entre las nubes, pero no lograban iluminar la cocina. Era como si el mundo entero se negara a aportar claridad a esa relación. En su lugar, las sombras se alargaban, jugando con las siluetas de ambos, creando una escena que parecía sacada de una película de misterio. Él evitaba mirarla a los ojos. Cada vez que levantaba la vista y la encontraba observándolo en silencio, bajaba rápidamente la cabeza hacia el periódico. Ese gesto repetido era como un delator incansable, un testigo silencioso de la mentira que cargaba sobre los hombros. Ella, mientras tanto, recordaba los pequeños detalles que ahora cobraban sentido. Las noches en que llegaba más tarde de lo habitual, las llamadas que rechazaba con rapidez, las excusas vagas sobre reuniones de trabajo. Todo estaba frente a ella, como piezas de un rompecabezas que finalmente empezaban a encajar. El aroma del café, antes un símbolo de hogar y calma, se había vuelto casi insoportable. Cada sorbo era amargo, como si llevara dentro el sabor mismo de la traición. Ella lo tomaba lentamente, observándolo con ojos que ya no eran de una esposa confiada, sino de una mujer que buscaba la verdad. Él se levantó con un gesto apresurado, murmurando que tenía prisa por llegar temprano a la oficina. Tomó las llaves del auto y su maletín con movimientos torpes, como si el tiempo lo persiguiera. Evitó besarla en la mejilla, como solía hacer cada mañana, y ese simple gesto ausente fue más revelador que cualquier palabra. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la casa quedó en silencio absoluto. Ella respiró hondo, intentando contener las lágrimas que amenazaban con salir, pero en lugar de quebrarse, algo dentro de ella se endureció. Ya no era la mujer que esperaba explicaciones, era la mujer que necesitaba respuestas. El teléfono seguía sobre la mesa de noche, aún con la marca de aquella llamada en su historial. Ella lo sabía, lo había visto antes de dormir. Una tentación irresistible crecía dentro de ella, revisar, descubrir con sus propios ojos lo que él intentaba esconder. El miedo y la rabia se mezclaban como un veneno dulce, empujándola a cruzar una línea peligrosa. Subió lentamente las escaleras, cada peldaño resonando como un eco en su mente. Al entrar en la habitación, la cama aún conservaba el calor de la noche, y sobre la mesa de noche estaba el aparato, brillante, silencioso, pero cargado de secretos.
Ella extendió la mano con un temblor imperceptible, como si tocara una puerta prohibida. El dispositivo se encendió y, en la pantalla, el nombre de la llamada que lo había despertado en la madrugada seguía allí, grabado como un testigo silencioso. Y al verlo, su respiración se detuvo. El nombre no era familiar. No pertenecía a un colega, ni a un número de oficina. Era un nombre femenino, escrito con la frialdad de la verdad que siempre había estado escondida. Y en ese instante, comprendió que estaba a punto de abrir un abismo del que tal vez nunca podría regresar. El nombre en la pantalla brillaba como una herida abierta. No era un simple contacto, era un detonante. Ella lo repitió en silencio, una y otra vez, como si al pronunciarlo pudiera darle un rostro, una historia, una explicación. La sensación de vacío en el estómago se convirtió en un nudo insoportable, y sin pensarlo, abrió el registro de llamadas. El corazón se le aceleró cuando descubrió que no era la primera vez que esa mujer había llamado. Había varias entradas, todas en horarios extraños, noches avanzadas, madrugadas silenciosas, momentos en los que él decía estar trabajando. Cada línea en el historial era como un golpe seco, un recordatorio de que la mentira llevaba tiempo creciendo entre ellos. Las manos le temblaban, pero continuó explorando. Entró en los mensajes y allí encontró lo que temía, frases cortas, escritas con la urgencia de quienes se esconden, con la complicidad de lo prohibido. Te extraño. No puedo esperar más. Anoche fue inolvidable. Palabras simples, pero cargadas de una intimidad que le arrancaba el aire. El silencio de la casa era sepulcral. Podía escuchar el tic-tac del reloj desde la sala, como si cada segundo se burlara de su ingenuidad. Sintió un mareo repentino, como si el suelo se deslizara bajo sus pies. Se dejó caer en la cama, con el teléfono apretado contra el pecho, como si fuera un arma que acababa de disparar directo a su corazón. Pero la rabia, poco a poco, empezó a imponerse sobre el dolor. La respiración se le aceleró, y un calor intenso subió por su cuerpo, incendiando sus pensamientos. No iba a quedarse quieta, no iba a permitir que la traición se escondiera en las sombras. Había llegado el momento de actuar. Encendió su propio portátil y, con la frialdad de quien sabe lo que busca, comenzó a rastrear el número. No tardó mucho en encontrarlo. Un nombre, un perfil, una fotografía. Una mujer joven, con una sonrisa radiante y una mirada desafiante. No era un desconocido cualquiera, alguien había entrado en su vida con la fuerza de un huracán. Sus dedos se apretaron contra el mouse con tanta fuerza que casi lo rompió. El rostro de esa mujer quedó grabado en su mente como una enemiga invisible, alguien que había tomado lo que no le pertenecía. Y sin embargo, no era solo ella. Era él, el hombre que dormía a su lado cada noche, el que había pronunciado votos de fidelidad, quien había traicionado la confianza más sagrada. Las paredes de la habitación parecían cerrarse sobre ella. Caminó de un lado a otro, como un animal atrapado en una jaula invisible. La rabia crecía, pero junto a ella, una extraña calma. Una certeza de que el dolor no sería en vano, de que descubrir la verdad la empoderaba. El sonido de un mensaje entrante la sacó de sus pensamientos. Era de esa mujer. Lo leyó con los ojos entrecerrados, como si las letras pudieran quemarle la piel. No olvides lo de esta noche. Te estaré esperando. El corazón se le detuvo un instante. La cita estaba fijada, el engaño continuaba, y ahora ella tenía en sus manos la oportunidad de desenmascararlo todo. Se quedó de pie frente al espejo, mirándose a sí misma. Sus ojos ya no eran los mismos que la noche anterior. Había una fuerza nueva, una determinación que la endurecía. El dolor seguía ahí, pero ya no era solo una víctima. Se estaba transformando en otra cosa, en una mujer dispuesta a enfrentar la verdad. La decisión empezó a tomar forma en su mente. No confrontaría de inmediato. No gritaría ni lloraría. Haría algo mucho más fuerte, lo seguiría. Vería con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo.
Necesitaba pruebas, no solo sospechas. Las horas del día se hicieron eternas. Cada minuto de espera era un suplicio, una cuenta regresiva hacia un descubrimiento que la desgarraba y, al mismo tiempo, la fortalecía. Preparó una excusa sencilla para sus hijos, organizó la casa como si nada pasara, y guardó dentro de sí un secreto feroz. Esa noche, la verdad sería revelada. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo intenso que parecía anunciar una batalla. Ella, frente al espejo otra vez, se ajustó el abrigo y se recogió el cabello. No era solo una mujer herida, era una cazadora que estaba a punto de seguir el rastro de su presa. El ruido del motor del coche de él al encenderse fue el inicio de su plan. Lo observó desde la ventana, como se alejaba con la misma rutina de siempre, como si nada estuviera fuera de lugar. Pero ella ya lo sabía, cada movimiento de esa noche estaría lleno de mentiras. Tomó sus llaves con manos firmes y, con una mirada final hacia la casa vacía, salió en silencio. El aire frío de la noche la golpeó de frente, despejándole la mente. Subió a su coche, encendió las luces y, a una distancia prudente, comenzó a seguirlo. Y mientras lo veía desaparecer entre las calles oscuras, supo que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. La llamada había abierto una herida, pero esa noche, lo que descubriría podía destrozarlo todo para siempre. La ciudad estaba envuelta en un silencio inquietante, apenas roto por el murmullo distante de los coches que cruzaban avenidas iluminadas por luces anaranjadas. Ella mantenía la mirada fija en el auto de su esposo, a unos metros adelante, cuidando de no acercarse demasiado. Sus manos se aferraban al volante con fuerza, y el sonido de su respiración llenaba el interior del coche. Cada semáforo parecía una prueba de paciencia. El parpadeo de las luces rojas teñía su rostro con un resplandor que la hacía ver más dura, más determinada. No había marcha atrás. Estaba cruzando un límite que transformaba el amor en un campo de batalla silencioso. Él condujo durante casi media hora, alejándose del barrio familiar hacia zonas más concurridas. Ella lo siguió con cautela, tomando desvíos cuando era necesario, como si se hubiera convertido en una sombra entrenada para acechar. Cada curva aumentaba la tensión en su pecho, cada giro de las ruedas la acercaba más al descubrimiento que tanto temía y deseaba a la vez. Finalmente, lo vio estacionar frente a un restaurante discreto, un lugar elegante pero apartado, con grandes ventanales iluminados por lámparas cálidas. Desde su coche, ella lo observó bajar con el mismo porte confiado de siempre, ese que tantas veces la había enamorado. Pero ahora, ese gesto era una máscara que escondía un secreto oscuro. El corazón se le detuvo al ver cómo, minutos después, otra figura apareció. Era ella, la mujer de la foto, con un vestido ajustado que brillaba bajo las luces de la entrada. Caminaba con seguridad, con una sonrisa en los labios, como si ese encuentro fuera natural, como si no estuviera a punto de romper un matrimonio. El tiempo pareció detenerse. Ella apretó los dientes al ver cómo su esposo se inclinaba hacia aquella mujer, como sus labios rozaban su mejilla con una complicidad que ya no podía negarse. La ternura de ese gesto la desgarró, pero al mismo tiempo la fortaleció. Ahora no había lugar a dudas, la traición era real. Desde la distancia, los observó entrar juntos al restaurante. El reflejo de su silueta se desvaneció tras la puerta, pero el veneno ya estaba en sus venas. Podía casi escuchar la risa de ambos, el tintinear de las copas brindando, las palabras dulces que se habían robado en secreto. Ella bajó del coche y se acercó lentamente, buscando un ángulo desde donde pudiera ver sin ser descubierta. El aire frío de la noche le cortaba la piel, pero no la detenía. Se pegó a una pared cercana y, entre las cortinas del ventanal, alcanzó a verlos sentados frente a frente, inclinados uno hacia el otro, con las manos casi rozándose sobre la mesa. La rabia subió como un fuego imparable. Cada sonrisa de él, cada gesto de complicidad, era un cuchillo que abría la herida aún más. Pero no lloró. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas que no cayeron.
Había algo más fuerte que la tristeza, una determinación feroz que le daba energía. El murmullo de la gente dentro del local contrastaba con el silencio sepulcral de la calle. Ella se sintió aislada, como si el mundo entero desapareciera y solo quedaran esos dos rostros iluminados por las luces del restaurante. En ese instante, comprendió que estaba presenciando el fin de todo lo que conocía. Quiso entrar, gritar, hacer que todos supieran la verdad. Pero algo la detuvo. No era el momento. No sería en un ataque de rabia donde encontraría justicia, sino en un movimiento calculado, en el momento exacto en que la verdad explotara y no pudiera negarse. Se apartó lentamente de la ventana, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Regresó a su coche y cerró la puerta con suavidad, dejando que el silencio la envolviera de nuevo. El sabor metálico en su boca le recordaba que estaba al borde de un colapso, pero también que estaba más despierta que nunca. Sacó su teléfono y tomó una fotografía del lugar, del auto de él estacionado afuera. Prueba tras prueba, iba armando el caso que más adelante sería imposible de refutar. Cada detalle era un ladrillo en la pared que se levantaría entre ellos. El reloj marcaba las 9:30 cuando lo vio salir con ella. Caminaban juntos hacia el coche, riendo, con la complicidad de los amantes que creen ser invisibles. El aire frío de la noche se volvió aún más cortante, como si el universo mismo quisiera grabar ese momento en la memoria de su esposa. Se agachó un poco en el asiento, escondiéndose, pero no dejó de mirar. La mujer tocó su brazo con naturalidad. Él le abrió la puerta con un gesto de caballerosidad que había olvidado en su propio hogar. La rabia quemó en su pecho, pero lo único que hizo fue encender el motor en silencio. Cuando ellos se alejaron en el coche de él, ella lo siguió de nuevo, con la certeza de que cada kilómetro la llevaba más cerca de una verdad devastadora. Sabía que lo que estaba por descubrir esa noche podía no solo destruir su matrimonio, sino también transformarla para siempre. La ciudad se abría ante ellos como un escenario cargado de luces y sombras, y en ese escenario, la protagonista ya no era la esposa engañada, sino la mujer que estaba a punto de enfrentar su destino. La ciudad empezaba a dormirse cuando el coche de él se desvió hacia una zona más apartada. Las luces de los bares quedaban atrás, reemplazadas por calles silenciosas y edificios residenciales. Ella lo seguía con el corazón en la garganta, temiendo cada vez más lo que podía encontrar, pero incapaz de detenerse. Era como un tren sin frenos, directo hacia el choque inevitable. El auto de su esposo se detuvo frente a un edificio moderno, de fachada iluminada por focos discretos. Él bajó primero, abrió la puerta del copiloto y extendió la mano para ayudarla a salir. El gesto fue tan íntimo, tan cargado de costumbre, que la esposa sintió un nudo en el estómago. Ese movimiento había sido suyo alguna vez, y ahora pertenecía a otra. Los vio entrar al edificio, reír en voz baja como adolescentes culpables, y desaparecer tras las puertas automáticas que se cerraron con un pitido metálico. El eco de esa traición resonó en su mente como un disparo. Sus manos se aferraron al volante, las uñas clavándose en la piel, mientras una ola de rabia contenida la atravesaba de pies a cabeza. El reloj del coche marcaba casi las 11 cuando decidió moverse. Bajó del vehículo y caminó hacia la entrada, con pasos rápidos y firmes. No sabía si lo que buscaba era una confrontación o una prueba definitiva, pero lo cierto es que el miedo había dejado de dominarla. Lo único que quedaba era una necesidad inquebrantable de saberlo todo. La portera automática estaba cerrada, pero un vecino que salía le sostuvo la puerta sin sospechar nada. Ella entró sin mirar atrás, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Cada paso por aquel pasillo brillante y perfumado a incienso la acercaba más al abismo. Los ascensores reflejaban su rostro endurecido. Se miró en el acero pulido y apenas se reconoció. Ya no era la mujer que había compartido la cama con él, sino alguien distinto, alguien que ardía entre el dolor y la determinación. Presionó el botón del último piso, siguiendo la intuición de que allí encontraría lo que buscaba. El silencio dentro del ascensor era asfixiante.
Podía escuchar el zumbido del motor y el retumbar de sus propios pensamientos. Recordaba las noches en que lo había esperado despierta, los mensajes que él había respondido con evasivas, las excusas repetidas. Todo había conducido a ese instante. Al llegar al pasillo superior, un olor suave a perfume dulce la envolvió. Era el mismo aroma que había sentido en la ropa de su marido días atrás, cuando lo abrazó al llegar de una supuesta reunión. La confirmación fue brutal, un golpe invisible que le cortó la respiración. Avanzó con pasos lentos, apenas rozando las paredes con los dedos. Frente a la puerta del apartamento, se detuvo. Podía escuchar risas apagadas, el sonido de copas chocando, y algo más íntimo, un murmullo cómplice que no dejaba dudas. El corazón se le encogió, pero sus ojos brillaban con una furia contenida. Durante un instante pensó en golpear la puerta, en irrumpir, en destapar todo de una vez. Pero algo más frío se impuso. No sería una escena impulsiva. No les daría la satisfacción de verla perder el control. Guardó en silencio cada sonido, cada detalle, como si los estuviera tatuando en su memoria para usarlos después. Retrocedió lentamente, con pasos firmes, dejando que la puerta cerrada se quedara atrás. El pasillo parecía interminable, y sin embargo, cada metro que recorría le daba una claridad más grande. Ya no había dudas, ya no había preguntas. La verdad estaba ahí, viva y cruel. Al salir del edificio, el aire helado de la madrugada la golpeó con fuerza. Inspiró hondo, llenándose de esa frialdad que parecía darle fuerza. Subió a su coche y se quedó en silencio, con la mirada fija en el volante. No había lágrimas esta vez, solo una calma extraña, como la que antecede a una tormenta devastadora. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a una amiga cercana, breve pero cargado de significado. Lo confirmé. Todo es verdad. Al enviarlo, sintió que había dado un paso irreversible, que ya no era solo un secreto suyo, sino una herida compartida. Encendió el coche y se alejó del lugar despacio, mirando por última vez los ventanales iluminados del edificio. La silueta de dos cuerpos moviéndose dentro quedó grabada en sus ojos, una imagen que jamás olvidaría. Esa noche, mientras la ciudad dormía, ella comprendió que el matrimonio que había construido durante años ya no existía. Lo que quedaba era una mujer que, aunque destrozada, estaba más fuerte que nunca. Una mujer lista para enfrentar lo que viniera. La mañana siguiente amaneció despejada, con un sol engañoso que parecía burlarse de su insomnio. Ella había pasado la noche entera en vela, repasando una y otra vez las imágenes grabadas en su memoria. La mano de él abriendo la puerta, la sonrisa de la otra, el perfume que flotaba en el pasillo. Cada recuerdo era un puñal girando dentro de su pecho. Sin embargo, en sus ojos no había rastros de derrota. Frente al espejo, observó su propio reflejo y notó que la tristeza había dado paso a una firmeza desconocida. Se peinó con calma, aplicó un maquillaje ligero y vistió su ropa como si fuera una armadura. Hoy no sería la esposa engañada, hoy sería la mujer que iba a tomar el control de su historia. Bajó a la cocina y preparó el desayuno como de costumbre. El sonido del pan tostándose y el aroma del café parecían escenas de una vida normal, pero el aire estaba cargado de un silencio cortante. Cuando él apareció, aún con el cabello húmedo de la ducha, fingió una sonrisa y un buenos días que ya no tenía valor. Ella lo observó sentarse frente a la mesa, desplegar el periódico y beber el café como si nada hubiera pasado. Y fue en ese contraste, en esa normalidad ensayada, donde sintió un impulso casi irónico. La máscara de él era tan perfecta que resultaba grotesca. Por dentro ardía, pero por fuera, ella también sonrió. El teléfono de él vibró en el bolsillo de su chaqueta colgada en la silla. El sonido fue un trueno en medio de la cocina silenciosa. Él se tensó, la mirada bajó rápido, y con un gesto torpe lo apagó. Ella fingió no notar nada, pero por dentro disfrutó de esa incomodidad. Era la confirmación de que el secreto lo perseguía, incluso en la luz del día.
Mientras él se levantaba para irse al trabajo, ella lo detuvo con una simple frase: «Esta noche cenamos juntos, ¿sí?». Él la miró con un gesto ambiguo, sorprendido, quizá culpable, y asintió. La mentira seguía, pero ahora estaba atrapado en un juego que ella misma había decidido iniciar. Durante el día, ella se dedicó a preparar su estrategia. Llamó discretamente a una amiga abogada, pidió consejos sin dar demasiados detalles, y empezó a tomar nota de todo: mensajes, horarios, direcciones. No era solo una confrontación lo que estaba preparando, era un plan que le daría poder, fuera cual fuera el desenlace. Al mediodía, volvió a revisar el teléfono de él mientras se duchaba. Encontró nuevos mensajes, cargados de la misma pasión prohibida. «No puedo esperar a verte otra vez. Sueño contigo a cada minuto». La rabia quemó en sus venas, pero en lugar de romperse, tomó capturas y las guardó. Eran pruebas, armas para el momento que estaba por llegar. La tarde cayó lentamente, con una calma engañosa. Ella se vistió con un vestido sobrio pero elegante, preparó la mesa con esmero y encendió velas. Quería que la escena pareciera perfecta, como si el hogar estuviera intacto, como si aún hubiera algo que salvar. El escenario debía estar listo para el desenlace. Cuando él llegó, la miró con un dejo de sorpresa. No estaba acostumbrado a esos detalles últimamente. Besó su mejilla con frialdad, y ella lo recibió con una sonrisa suave. Por dentro, su estómago se retorcía, pero su rostro era una máscara impecable. Durante la cena, hablaron de banalidades, trabajo, vecinos, pequeños comentarios sobre el día. Él parecía relajarse poco a poco, creyendo que la tormenta estaba lejos de alcanzarlo. Ella lo dejaba hablar, escuchaba con calma, hasta que sus ojos se clavaban en los de él con una intensidad que lo incomodaba. La tensión se hizo más fuerte cuando ella, con voz tranquila, mencionó el nombre de la mujer. Él se quedó helado, el tenedor suspendido a medio camino, y por un segundo el tiempo se detuvo. No hubo necesidad de gritar, la simple mención de ese nombre fue suficiente para romper la farsa. Él intentó reaccionar, inventar una excusa, pero ella lo interrumpió con un gesto suave de la mano. No necesitaba escuchar mentiras. Lo miró fijo, con la serenidad de quien ya conoce la verdad, y añadió con voz baja: «Lo sé todo». El silencio que siguió fue insoportable. El sonido de las velas crepitando parecía un eco burlón, y la distancia entre ellos en la mesa se volvió un abismo. Él bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de sus ojos. Ella no lloró, no gritó. Solo se levantó, recogió su plato y lo dejó en la cocina. Esa calma era más aterradora que cualquier furia. Él permaneció sentado, inmóvil, consciente de que algo irreparable había ocurrido. Cuando ella regresó, lo miró una última vez y dijo, con voz firme: «Mañana hablaremos. Esta noche, necesito pensar». Fue una sentencia, una pausa calculada antes del golpe final que aún estaba por venir. Se dirigió al dormitorio con pasos lentos, dejando atrás a un hombre paralizado por la culpa. En su interior, ella sabía que el clímax estaba cerca, que la verdad se desbordaría de manera inevitable. Y en esa certeza, sintió una fuerza nueva crecer dentro de sí. La llamada había sido el inicio. Lo que estaba por suceder sería el final. La madrugada cayó sobre la casa como un manto silencioso. Él dormía inquieto, dando vueltas en la cama, mientras ella permanecía despierta, inmóvil, con los ojos fijos en el techo. Su mente repasaba cada detalle de la traición, cada mentira disfrazada de verdad, cada caricia robada a escondidas. Y aunque el dolor la desgarraba, había algo más fuerte que el sufrimiento: la claridad de haber recuperado el control. Cuando amaneció, la luz tenue se filtró por las cortinas y bañó la habitación con un resplandor pálido. Ella se levantó sin hacer ruido, preparó café y organizó los documentos que había reunido: capturas de pantalla, fotos, mensajes, pruebas irrefutables. Cada papel era un ladrillo en la muralla que se alzaba entre ellos.
Él bajó minutos después, con el rostro cansado y la incomodidad evidente. Se sentó frente a la mesa, esperando una conversación que sabía inevitable. El silencio se volvió insoportable hasta que ella deslizó hacia él una carpeta cerrada. No dijo nada, solo lo observó mientras se la abría con manos temblorosas. Dentro, las pruebas hablaban por sí solas. Fotografías del coche estacionado frente al edificio, capturas de los mensajes, registros de llamadas. El color abandonó su rostro, y sus labios se movieron intentando articular excusas que nunca llegaron. El peso de la verdad lo hundía como una piedra en el agua. Ella lo observó con una calma fría, pero sus ojos brillaban con la intensidad de alguien que había sufrido demasiado. No necesitaba gritar, la evidencia ya había hecho su trabajo. No tienes que decir nada, susurró ella, y su voz fue un filo que cortó el aire. Él bajó la cabeza, derrotado, murmurando palabras rotas, intentos de justificación que se deshacían antes de nacer. Fue un error, no significa nada, pero ella no respondió. Se limitó a mirarlo con la firmeza de quien ya no necesita respuestas. La traición estaba consumada, y no había marcha atrás. El silencio volvió a reinar, y en ese silencio ella tomó una decisión. Se levantó de la mesa, tomó su bolso y se acercó a la puerta. Antes de salir, lo miró una última vez. Su voz era baja, pero firme, cargada de una dignidad que lo atravesó como un disparo. Un matrimonio puede sobrevivir a muchas cosas, pero no a la mentira. Él intentó detenerla, alargó la mano como si pudiera retenerla, pero ella se apartó con un movimiento suave, sin violencia, sin lágrimas. Era la despedida más dura de todas, la que no necesita palabras de odio, porque el amor ya no existe. El aire frío de la mañana la envolvió al salir de la casa. Inspiró profundo, llenándose de una libertad nueva, aunque aún doliera como una herida abierta. Caminó despacio hacia el coche, con pasos firmes, consciente de que dejaba atrás una vida entera. Las calles estaban tranquilas, bañadas por la luz dorada del amanecer. Ella se sintió extrañamente ligera, como si el dolor hubiera dejado espacio para algo distinto, la posibilidad de empezar de nuevo. El futuro era incierto, pero la certeza de no vivir más en la mentira le daba fuerza. Se detuvo en un semáforo y miró su reflejo en el retrovisor. Sus ojos ya no eran los mismos. Había lágrimas, sí, pero también un brillo de determinación. La llamada había destrozado su matrimonio, pero no a ella. Al contrario, la había reconstruido desde las cenizas. Mientras conducía, el teléfono vibró en su bolso. Lo sacó y vio un mensaje de su amiga. ¿Qué vas a hacer ahora? Ella lo miró un instante, y en lugar de responder, sonrió con tristeza. No todas las respuestas debían darse de inmediato. Algunas heridas necesitaban tiempo para transformarse en fuerza. El sol comenzaba a elevarse, iluminando la carretera frente a ella. El pasado quedaba atrás, y aunque el dolor la acompañara, sabía que cada kilómetro la llevaba más cerca de una vida distinta. Una vida donde ya no habría secretos en la madrugada, ni llamadas que destruyeran su paz. La cámara invisible de la vida se alejaba lentamente, mostrando a una mujer que, aún rota, avanzaba sin mirar atrás. La historia no terminaba allí, porque los ecos de la traición seguirían resonando. Pero en ese instante, lo único que importaba era que ella había recuperado su poder. La llamada lo había destruido todo, sí, pero también había abierto la puerta a algo más grande, la libertad de elegir quién sería a partir de ahora.